¿Qué sería del mundo si las personas obedecieran la palabra de Dios? Si tomaran en cuenta lo que la Biblia nos enseña, tendríamos un mundo más pacífico, con más esperanza, con menos matrimonios destruidos, con menos accidentes, con menos problemas, con menos decepciones. Este estudio sobre el daño de las bebidas alcohólicas es una necesidad para la iglesia, por cuanto nos recuerda a los creyentes el daño que causan. Y indudablemente el diablo, que es el enemigo de nuestras vidas, ha promovido el consumo de alcohol y de drogas en el mundo, engañando a los hombres en el sentido de darles algo que aparentemente los estimula o les hace olvidar sus problemas, pero en realidad los hunde. Y yo no sé, pero creo que todos nosotros hemos tenido algún familiar cercano que ha sido dañado y ha dañado a los que le rodean por las bebidas alcohólicas. Muchos de los creyentes que vienen a las iglesias venían de un mundo donde estaban dominados por el alcohol, y Dios operó en sus vidas a través de su bendita palabra el milagro de la salvación, y ahora nosotros podemos dar testimonio de que somos libres y que somos el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Así es que vamos a terminar este estudio con estos 3 pasajes del libro de Proverbios. El primero está en Proverbios 23, capítulo 23, versículos 29 al 35. Quiero que pongan atención y que leamos despacio lo que Dios dice. Lo que Dios dice a través de su palabra respecto a las bebidas alcohólicas. Habla principalmente del vino, pero el vino es prácticamente como el símbolo de las bebidas alcohólicas. Entonces, en primer lugar, el daño y el dolor que causan las bebidas alcohólicas. El daño y el dolor que causan las bebidas alcohólicas. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Mire lo que dice entonces Proverbios capítulo 23, versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece, su color en la copa, se entra suavemente. ¿Ha visto usted en las películas cómo acarician el vino? ¿Cómo miran su color, su aroma? A eso se refiere. Entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. O sea, imagínense un velero que tienen un poste hasta arriba, como el que está hasta arriba. Y dirás, me hirieron
mas no me dolió. Eso parece de película. Me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Mire qué realidad la que nos habla la Escritura. Les hace daño, les afecta, pero lo van a seguir buscando. Nunca había visto en la Biblia descripción más detallada del daño que causan las bebidas alcohólicas, de una manera clara y directa. No podemos decir, porque en la cultura hebrea se bebía vino, porque se menciona el vino, que Dios está a favor del vino. Aquí está clarísimo, clarísimo que es algo dañino, que es algo malo, que es algo perverso y que lleva al hombre a la perversidad. Como dijimos, el ejemplo es como el vino, pero en realidad se refiere a quien busca las bebidas alcohólicas, incluyendo la cerveza, la sidra, otras tantas bebidas que hay, que como explicamos cuando hablábamos en Proverbios 20:21, que dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Dijimos que la palabra escarnecedor quiere decir alguien que se burla de los demás. Bueno, entonces ponía el vino como escarnecedor, porque el vino termina burlándose de ti, del que lo bebe. Vivimos en tiempos, hermanos, en donde la juventud es la más atacada con esto de las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, que se usa como un elemento de atracción para que el joven se sienta hombre, la mujer se sienta mujer, y para que un joven se sienta que ya es adulto, que puede hacer lo que los adultos hacen, que puede hacer lo que le prohíben, que tiene su propia decisión y su propia voluntad. Es uno de los elementos donde los jóvenes creen que pueden mostrar su independencia y pueden complacerse de todo lo que les han negado sus padres. Una de las características de la cerveza es la atracción que produce para sentirse que pueden hacer lo que les prohíben sus padres, que pueden mostrar su independencia, que pueden complacerse, que pueden divertirse como todos los hacen. Por eso es el deseo de muchos jóvenes tomar cerveza, como otros lo hacen. La cerveza, juntamente con el cigarro, se convierten así en la puerta de entrada al mundo de las bebidas alcohólicas y de las drogas. Esa es la realidad, ese es el gancho que utiliza el enemigo para atrapar a los jóvenes. Es errar a la persona que no empezó a beber siendo joven. No fue ya cuando llegó adulto que decidió empezar a tomar alcohol, fue cuando era joven. Y ese es el peligro que sigue habiendo con nuestros jóvenes el día de hoy. Los muchachos aprenden a tomar desde que tienen compañeros en la escuela que toman y que utilizan diversas maneras para tomar y para algunas veces en escondidas de los padres o engañando a los padres en las mismas escuelas. Hay muchachos que llevan bebidas escondidas, aunque ahora registran en algunas escuelas, en otras no, o en los carros tienen las bebidas, ¿verdad? Jóvenes que se reúnen en las casas con el pretexto de estudiar en grupo y que aprovechan que no están los padres o a escondidas de los padres para ponerse a tomar y hacer cosas que no corresponden. A lo que menos van es a estudiar. No me digan que no. En muchos casos, los jóvenes son atraídos porque aparentemente los que ya toman son como más hombres o como mujeres con más apil, con más capacidad de atraer hombres, qué sé yo.
Hay muchas razones por las cuales los jóvenes se ven atraídos a imitar a los que ya beben. La famosa promoción que se da en las escuelas se convierte en el desahogo. Ya nos graduamos, ya terminamos, ya podemos hacer lo que querramos y muchas veces las escuelas, las promociones en las escuelas se convierten en el lugar donde van a beber por primera vez. Aunque en la mayoría de los países está prohibido vender cigarros y bebidas alcohólicas a los menores de edad, y en unos países está prohibida la publicidad para las bebidas alcohólicas y para los cigarros, la realidad es que la mayoría de publicidad que hay es para los jóvenes, es a los jóvenes, porque saben que si atrapan a un joven, atrapan a un cliente para toda la vida, prácticamente. Entonces está dirigida a los jóvenes, a los adolescentes principalmente. El adolescente, hermano, la adolescencia es una etapa de la vida en donde hay una transición difícil de la dependencia de los padres a la independencia, de la niñez a la juventud, de la edad de donde no hay libertad a la edad donde se puede tener libertad. Es una etapa difícil y si no se sabe pasar ese proceso de la adolescencia, se pueden tomar decisiones que afecten el resto de la vida, positiva o negativamente. Es en la adolescencia donde se toman muchas veces las decisiones más importantes, las decisiones que van a determinar lo que una persona va a hacer más adelante. Hay un deseo de tener libertad y de hacer lo que los adultos hacen, precisamente porque está saliendo de la niñez, de la aparente inocencia, y entonces ya quieren tener sus propias decisiones, su propio dinero, ¿verdad? Porque incluso algunos de ustedes han visto que los hijos le dicen, quiero trabajar en tal lugar, y el padre le dice, no necesitas trabajar, estás estudiando, yo te doy dinero, pero el hijo quiere tener su propio dinero. Ya no quiere, porque el dinero de los padres es condicionado. Aunque se lo digan o no se lo digan, el dinero de los padres es condicionado. Pero si yo me lo gané, yo puedo hacer con el dinero lo que quiera, porque es mío. Entonces es una necesidad que hay en los jóvenes. También hay una necesidad de desafiar la ley, lo establecido, lo normal, lo autorizado. Hay una necesidad que es obvia en toda la juventud, una necesidad de rebelarse. Y entonces, y de probar justamente lo que está prohibido. En lo que no se piensa es en las consecuencias. Se ve todo lo que parece agradable o que parece atractivo, pero los adolescentes no piensan, no se detienen en las consecuencias. Y es justamente ahí donde el diablo los atrapa. Porque el joven no tiene tiempo de pensar en lo positivo, de reflexionar en las consecuencias de lo que le ha pasado a otros. No están para probar. Están, como dicen algunos jóvenes, cuando los padres les dicen no hagas eso porque a mí me fue mal y yo no quiero que a ti te vaya mal. Y hay hijos que le contestan a los padres y les dicen, déjame tener mis propios errores. Como quien dice, tú ya te equivocaste, yo también tengo derecho, déjame hacer lo que yo quiero, tener mis propias experiencias. Pero las consecuencias son terribles. Las consecuencias incluso pueden llegar a ser fatales. En Estados Unidos, en una encuesta, en una estadística del año 2017, dice que murieron en ese año 10.497 personas, principalmente jóvenes, en muertes de accidentes de tráfico. Eso es por beber bebidas alcohólicas y por obviamente manejar con la influencia de las bebidas
alcohólicas. Y eso es un accidente, una estadística trágica, dolorosa, vidas truncadas, totalmente. Hay una oportunidad de reflexionar, ya no hay oportunidad de volver atrás. Se murió. Jóvenes inteligentes, brillantes, que eran de un potencial tremendo para la familia, para el país. Es increíble la pérdida de valores a través de esas muertes. Jóvenes de 15, 16, 17 años que manejan bajo la influencia del alcohol o las drogas. Las bebidas alcohólicas trastornan todo presupuesto económico en cualquier hogar, porque obviamente tienen un costo, y en la medida de que se entra más a la dependencia del alcohol, el gasto es mayor y se convierte en algo que trastorna los planes, las ideas, lo que la persona quiere hacer, porque el gasto en el consumo alcohólico o en drogas cobra prioridad. Producto de la bebida se pierden trabajos, las personas son despedidas. Producto de la bebida los matrimonios o se arruinan o se deshacen, porque el alcohol destruye familias, destruye economía, destruye el hogar, produce sufrimiento, produce dolor. Yo les mencionaba hace poco que en México, en Tetela del Volcán, donde está la iglesia que construimos, hemos visto cuadros terribles. Ahí en esa iglesia, la mayoría de personas que van son mujeres con sus hijos porque los papás son alcohólicos. La mayoría de niños a los que estamos ayudando en Guatemala y El Salvador, los padres son alcohólicos. Hace poco llegaron unas madres a hablar con el encargado del centro en Guatemala y le dijeron: queremos que nos den dinero en lugar de comida para nuestros hijos. ¿De dónde creen que viene esa petición? De padres alcohólicos que quieren dinero a través de los hijos. Hijos a los que los ponen a trabajar o a hacer cosas, incluso a mendigar, para conseguir para las bebidas alcohólicas. Es denigrante, es denigrante. Y yo glorifico a Dios por aquellos padres que han sido liberados de esa atadura y que le han enseñado a sus hijos a buscar una vida sobria, una vida correcta delante de Dios. El mundo está engañado y el diablo utiliza todo tipo de artimaña para llevarnos a todos al fracaso, porque el diablo lo que quiere es que no sirvamos para nada, volvernos inútiles, y que en lugar de hacer bien hagamos daño a los demás. ¿Cuántas historias podríamos contar del daño que ha hecho en los hogares las bebidas alcohólicas? Los hijos creen que únicamente los padres quieren negarles, que los padres no les quieren dar libertad, que los padres no quieren dejar que ellos sean independientes, y por eso les niegan todo eso. Pero la realidad es que el deseo de los padres es que los hijos no caigan en esas trampas que tal vez ellos cayeron o que tal vez otros familiares han caído, y por eso se esfuerzan por evitar que los hijos caigan en lo mismo, ¿verdad? La Biblia nos advierte, porque Dios, quien quiere nuestro bienestar y que nos da la línea, el camino correcto para evitar los engaños del enemigo,
porque el enemigo nos engaña a través de ofrecernos diversión, libertad y muchas cosas, pero es una vida de engaño, porque en realidad la persona que cae en eso cae en una vida de frustración, tristeza, dolor, fracaso, enfermedades y aún la muerte. Jóvenes y adultos, somos advertidos a no dejarnos engañar por las bebidas alcohólicas, por las personas que ya cayeron en la trampa, por la publicidad, que lo único que les interesa es lo económico, sacar dinero y aprovechar la pobreza, el dolor, la tragedia, aún de eso lucrar, aún de eso sacar provecho. Entonces, por eso la Biblia nos advierte, y lo hace de una manera cruda, de una manera directa. Si no entendemos esto, yo no sé de qué otra manera podemos entender que esto no es conveniente. En segundo lugar, vamos a leer Proverbios 31 del 4 al 5. Aquí el punto número 2 dice: la bebida denigra a la persona. La bebida denigra a la persona. ¿Qué quiere decir eso? Le quita su dignidad, la rebaja, la hace que pierda su valor, su autoestima, todo. Dice Proverbios 31, 4 y 5. Esta es una madre hablándole al hijo. Se llama, no dice el nombre de la madre, pero dice el nombre del hijo, que se llama Lemuel, quien está siendo nombrado como rey. Y ella le da consejos al hijo y le dice de la siguiente manera: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Aquí ella se dirige a su hijo, que va a ser rey, para decirle: no bebas. Si quieres ser justo, si quieres obrar, si quieres hacer bien, si quieres conducirte y conducir a este pueblo, no bebas. Mire qué consejo más oportuno y más sabio le da la madre al hijo. Ella ya ha iniciado, podemos ver en Proverbios, en los versículos anteriores a Proverbios 31, 2 y 3 le dice: ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Es interesante porque aquí la madre de Lemuel le dice los dos daños mayores que le pueden suceder a un rey, y que en términos generales son los dos daños mayores que damnifican a un hombre o pueden damnificar a un hombre. Uno es el deleite con las mujeres y dos, el deleite con el vino. A eso se refiere esta declaración y este pasaje. Esto es lo que más daño le hace a un hombre, es el darse a la libertad sexual y el darse a la libertad de beber. Esos son los dos daños que destruyen hombres y destruyen a través de los hombres familias. Por supuesto, como dijimos la vez pasada, el día de hoy un consejo más directo sería a hombres y a mujeres, porque conforme la sociedad ha progresado, las mujeres en términos generales van teniendo las mismas libertades que los hombres, y por lo tanto las mujeres también toman sus propias decisiones y su propia inclinación al mal. Aquí entonces la madre le advierte de las dos tentaciones más fuertes que vienen sobre un hombre y obviamente sobre alguien que tiene poder. No hay cosa que nos permita más hacer lo que queremos que el tener poder, el tener dinero, que el tener autoridad. Y eso es lo que ha sido el daño de muchos reyes. Esto no es teoría, esto no es retórica, esto es realidad. Reyes han sido destruidos por su conducta con las mujeres,
reyes han sido destruidos y han destruido su reino por las bebidas alcohólicas. ¿Cuántos reyes o gobernantes no han sido inducidos al mal, al desvarío después de beber bebidas alcohólicas? Han tomado decisiones incorrectas. Hombres astutos que los han embriagado y después de ese embriago han tomado decisiones que han afectado su gobierno. La Biblia nos habla de la perversión de los reyes, especialmente en el reino del norte de Israel. ¿Se acuerdan que les explicaba el domingo de la división de Israel? Reino del norte, reino del sur. Los reyes del norte, una de las características que tuvieron es que se dieron a las bebidas alcohólicas. Fueron reyes que se embriagaban, que hacían orgías y hacían abominaciones delante de Dios. Y las consecuencias, el daño, obviamente, se reflejan en la Biblia: apartados de Dios y dedicados a adorar dioses ajenos. En el tiempo del profeta Oseas, donde los reyes eran seducidos a la maldad utilizando el vino. Fíjese como dice Oseas capítulo 7, versículo 5. Dice: en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. O sea, está hablando de un rey que lo embriagaron, que lo hicieron adicto a las bebidas alcohólicas y que se juntó, producto de eso, con gente mala, con gente escarnecedora, gente que hacía mal y que dañaba al pueblo. Entonces la madre de Lemuel, que era una mujer temerosa de Dios, apela a Lemuel, apela a su dignidad. Tú eres rey y no es de reyes ni de príncipes la bebida. Apela a su sentido de justicia. Los reyes, los príncipes tienen un lugar, una dignidad, una posición, una responsabilidad que mantener. Y una persona que se embriaga pierde. Nosotros lo vemos en la Biblia con el caso de Noé, que después de que se salvó a la familia del diluvio, después de todo eso Noé se embriagó, perdió su dignidad delante de sus hijos. Horrible. Hubo pecado, hubo maldición. Es decir, una raza entera fue maldecida producto de la embriaguez de Noé. Entonces, el beber y obviamente el emborracharse es una vergüenza. Eso no es ser hombre ni ser mujer. Eso no es ser macho ni ser varón. Eso es ser tonto. Perdonen la expresión, eso es ser estúpido. Eso es llegar a aceptar ser un sinvergüenza. Pero especialmente para personas que tienen dignidad y tienen responsabilidad sobre sus espaldas. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos la dignidad de ser hijos de Dios. Tenemos una enorme responsabilidad en nuestras espaldas. A nosotros es como que si la madre de Lemuel nos dijera: no es de creyentes, no es de hijos de Dios la bebida. No es de aquellos que tienen la responsabilidad de mostrarle al mundo lo que es una vida equilibrada, una vida sobria, una vida con responsabilidad. No es de ellos la bebida. Entonces podemos decir que beber y obviamente emborracharse no es para los creyentes, que tenemos la dignidad de ser hijos de Dios. Nosotros no necesitamos una alegría pasajera, ficticia, falsa, que es la que aparentemente buscan.
Una de las razones por las cuales en esta iglesia no se celebran los 15 años es porque la mayor excusa para la familia para tomar licor, una aparente celebración sin sentido, sin base bíblica. Y por eso los últimos 15 años que yo celebré fueron una vergüenza. Y otros que no celebré y que lo celebraron a escondidas mías también fueron una vergüenza. Porque la gente que no conoce a Dios lleva cerveza escondida y espera el momento preciso para participar de una aparente alegría. Pero ustedes saben que muchos de los grandes problemas en la familia han empezado en las fiestas, producto precisamente del alcohol y producto de la falta de responsabilidad. Los cristianos somos responsables. Y si yo hago algo donde sé que van a haber bebidas alcohólicas, soy responsable también delante de Dios. Tenemos nosotros la responsabilidad de mantener la sobriedad, el decoro, el orden y la responsabilidad de mantener nuestra dignidad de hijos de Dios. El pueblo de Israel sufrió. Usted lee en la Biblia y bebieron vino, hicieron esto y el vino aquí y el vino allá. Pero el pueblo de Israel sufrió vergüenzas por su costumbre de tomar vino. Dios mismo llamó a un pueblo pagano, un pueblo que no era hijo de Dios, que no eran hijos de Dios, y los llamó y los puso delante de los judíos y les dijo: aprended de ellos, que su padre les dijo que no bebieran alcohol y hasta el día de hoy no lo han bebido, pero ustedes me han desobedecido a mí. Avergonzó al pueblo de Israel con un pueblo que no era creyente, pero que no bebían bebidas alcohólicas. Nuestra misión es vivir sobrios, con la mente alerta, con el gozo del Señor. No necesitamos alegrías pasajeras. No necesitamos inventarnos fiestas y cosas para sentirnos alegres, porque nosotros somos gozosos por la salvación, la vida y la paz que Cristo nos ha dado. No podemos nosotros entrar en los arreglos del mundo, en las falacias, en las fantasías del mundo, en las ilusiones y en los engaños del mundo. Fiestas pasajeras que muchas veces no solo no traen alegría, sino traen fracaso y dolor. De ahí salen las personas que se van a cometer accidentes después de beber. Dios quiere que los creyentes seamos sobrios y concentrados en nuestra misión de dar a conocer a Dios a un mundo perdido. Porque muchas veces un creyente que no obedece o que entra en los juegos del mundo se convierte en piedra de tropiezo. Ahora, aquí estos pasajes nos hablan de personas que se emborrachan. Y eso le ha servido a muchos de excusa para decir: bueno, esos son los que se emborrachan. Pero si solo me tomo un trago, si bebo con moderación, es diferente. Ay, Señor, otro engaño del diablo. El diablo se especializa en engañar. Solo una copa, ¿verdad? Ni te vas a emborrachar ni vas a hacer daño. Y ahí va el creyente como dice un pasaje, como animal al degolladero, engañado por el enemigo. Beber poco es al fin y al cabo beber. Beber licor poco es al fin y al cabo beber. Y es el camino para el inicio de la pérdida de la sobriedad y la vergüenza. Las personas que ya se emborrachan ya perdieron la vergüenza. Pero ¿cómo empezaron? Con una copa, con una cerveza, con un cigarro, con una cosa sencilla. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada, es lo que le dicen los amigos al joven que están engatusando para que caiga en lo que ellos ya cayeron. Un cristiano firme y maduro en sus convicciones
no debería beber ningún tipo de bebidas alcohólicas, ni siquiera con moderación. Ni siquiera con moderación. Yo conozco cristianos en otros países, en otros lugares, incluso aquí mismo, que beben con moderación. Yo les digo sinceramente, para mí es una vergüenza, porque en el fondo uno discierne su condición, discierne su dependencia. Uno se da cuenta que su comunión con Dios no es la misma, porque beben poco, pero beben. ¿Sabe qué es una bebida alcohólica? Una bebida alcohólica es un estimulante. Ya hablamos la vez pasada de lo que contiene el alcohol y lo que causa en la mente y que nos hace ver cosas que no son o pensar cosas que no pensamos normalmente. Pero básicamente las bebidas alcohólicas son estimulantes que aparentemente te dan una sensación de tranquilidad, de paz, de alegría, bueno, es una ignorancia en realidad en la que cae la gente creyendo que va a tener un tiempo de paz. Es un tiempo de engaño, es un tiempo de apariencia. Bueno, para empezar, los que han bebido saben que se acostumbraron a que se les raspe todo el esófago y el cuello, porque es horrible la bebida alcohólica, pero lo macho, lo que sienten, los hace sentir bien, aunque sufran, ¿verdad? Comiendo, y después con la costumbre hasta gusto le sienten a lo feo, y por eso se convierten en viciosos. Los cristianos no debemos beber ni siquiera con moderación, porque esa moderación no solo empieza como el peligro para perdernos y desviarnos, sino termina siendo la excusa para sustituir el gozo del Señor por el gozo de este mundo. O sea, es un estimulante exterior para sentir gozo. ¿Se acuerdan de la boda de Canaán? El propósito de repartir vino en la boda de Canaán era que el gozo de los novios, del novio, se compartiera con los amigos a través del vino. O sea que el vino es alborotador, es causante de un aparente gozo. Entonces Jesús hizo vino. Y muchos dicen, no, él hizo juguito de uva. No hizo vino. Y entonces la gente dice, pero si Jesús hizo vino para que la gente tomara. No entienden que lo que Jesús estaba haciendo es diciéndole a la gente, hasta el día de hoy, el gozo lo sienten tomando vino. Pero ahora que vino Cristo, el gozo lo produce Cristo. Ese fue el mensaje de las bodas de Canaán. El verdadero gozo viene de Cristo. Por lo tanto, el creyente que vive y depende del gozo de su salvación no necesita. Es como yo les digo a los jóvenes con todo amor y con todo respeto, ustedes no necesitan una Red Bull ni una, ¿cómo le llaman a esas bebidas? ¿Cómo? ¿Es nombre de bebida o es? Hay varias marcas, ¿verdad? Hay Vampiro, hay no sé qué y no sé cuánto. Ustedes no necesitan eso. Es que decía un joven de 14 años, ay, necesito una Red Bull. Necesito, como quien dice, si no me la tomo no tengo vida. Digo, tú lo que necesitas es una oración en la presencia de Dios, a levantarte para sentir gozo y la alegría de la vida. Están los jóvenes que necesitan una Red Bull para animarse. Después de la Red Bull ya va a ser la cerveza, porque no va a ser suficiente. ¿Aló?
bebidas energéticas, ¿verdad? Si estamos bebiendo, aunque sea con moderación, estamos sustituyendo el gozo del Señor. Eso es fundamental. El beber vino era parte de la cultura judía. Ustedes tienen que recordar que Israel no fue formado desde un principio como un pueblo que no iba a conocer el pecado desde el principio. No, el pueblo de Israel tenía que desarrollarse como un pueblo normal dentro de todos los pueblos en la cultura para ser aceptado, y luego, conforme su relación con Dios, su conducta iba a ir cambiando e iban a ir mostrando a Dios a través de su relación con Dios. Y el mundo iba a ver que el pueblo de Israel iba a ser diferente por su comunión con Dios. Pero ellos estaban como los demás pueblos, dependiendo de las mismas costumbres y de las mismas culturas, aspectos culturales. Y uno de ellos era el vino. Aunque aparentemente estaban tan acostumbrados a tomar vino que se emborrachaban diariamente en las casas. Pero algunos sí, y vemos las consecuencias de lo que eso producía. Y la Biblia habla de hombres de Dios en Israel que serán juzgados por haberse dado al vino. Mire lo que dice Isaías 28:7. Isaías 28:7. Dice, pero también estos erraron es equivocarse, fallaron con el vino y con sidra se entontecieron. ¿Qué significa entontecerse? Hacerse más tonto, pues. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Está hablando de sacerdotes. O sea, no me diga que era bueno el vino y que la Biblia lo menciona y por eso no es problema, porque aquí está diciendo las consecuencias, de haber tomado vino. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Es serio. ¿A dónde cayeron? Y muchos en el pueblo de Israel se desviaron de la visión de Dios, de la obediencia a Dios. Y serán juzgados, dice, serán llamados a juicio. En tercer lugar, la bebida es una marca del fracaso y amargura de este mundo. La bebida de bebidas alcohólicas es una marca del fracaso y la amargura de este mundo. Mire lo que dice Proverbios 31, 6 y 7. Proverbios 31, 6 y 7. Esto es lo que le llamamos una ironía. Este verso, estos proverbios están escritos en manera irónica. Yo les explico. Dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Entonces, no es que la Biblia esté aconsejando que se le dé vino a estas personas, sino es una manera irónica de decir lo que el vino produce. ¿Y para quiénes es el vino? Para los amargados, para los desfallecidos. De esa manera es una reflexión para que sepan que el vino no es para la gente normal, para la gente de bien, para la gente que no fracasa, para la gente que vive en la comunión con Dios. No tiene sentido una gente que está bien. El vino es para los que están mal. ¿Me explico? Eso es lo que quiere decir. Entonces, para reforzar su instrucción del pasaje anterior en referencia a evitar el vino y las bebidas alcohólicas, la madre de Lemuel utiliza esta ironía. Denle el vino a los fracasados, denle el vino a los amargados, para que se olviden de sus amarguras. ¿Qué significa esto? Esto es un sello que nos declara que el vino es la marca de los fracasados, de los desfallecidos, de los derrotados, de los amargados. Eso es lo que significa este pasaje.
Al manifestar para quienes son o debieran ser las bebidas alcohólicas, no es que el proverbio o la Biblia estén aconsejando que se dé vino a determinadas personas, sino que está indicando, de acuerdo a los efectos que causan las bebidas alcohólicas, que las mismas debieran ser para los fracasados y decepcionados de este mundo. Un hijo de Dios no puede ser un fracasado o un decepcionado. Si tienes problemas, si tienes dudas, lo que tienes que hacer es buscar a Dios para encontrar en Él lo que te hace falta. No te lo va a dar la bebida lo que te hace falta. Las dudas que tienen no te las va a resolver la bebida. Lo que tienes que hacer es buscar a Dios, porque todos pasamos por eso. Yo fui un joven lleno de dudas y de preguntas y de ansiedades y de cosas, como pasamos todos en la adolescencia. Pero cuando decidí buscar a Dios, Dios calmó toda ansiedad, toda angustia, toda duda, y empecé a entrar en la satisfacción de la vida. Y gracias a Dios tuve que dejar a mis amigos, porque todos mis amigos de la niñez y de la adolescencia empezaron a buscar alcohol y drogas. Alcohol y drogas. Yo tenía que tomar una decisión. Yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Y hasta el día de hoy, unos de ellos ya murieron, uno de ellos enloqueció. Andaba en la calle diciendo tonterías. Mi amigo, imagínense qué dolor. Mi amigo, ¿por qué no quiere a los amigos? Se identifica con ellos. Verlo como loco en la calle, otro separado, en fin, fracaso en fracaso. Y entonces yo doy gracias a Dios, porque yo obedecí a Dios. Y he visto el fruto de la obediencia y la consecuencia de obedecer a Dios es gratificadora. En otras palabras, Lemuel le está diciendo a su hijo lo que un padre cristiano le diría a su hijo: tú no eres un fracasado. Tú no eres un fracasado. De esos que quieren olvidar con la bebida sus desgracias. Tú eres un hijo de Dios, llamado para tener una grande responsabilidad, enorme y honrosa. Tú eres un hombre, una mujer, llamado para tener una responsabilidad, una dignidad que defender con tu conducta. Tú no eres un fracasado. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Y de esa manera, aunque la Biblia no dice, creemos que la influencia de la madre de este rey afectó positivamente la vida de este hombre. Porque tristemente en este mundo, paradójicamente, el vino se ha convertido en símbolo de lujo y elegancia en las mesas de los ricos y poderosos. El vino en la mesa, en un banquete, en una fiesta, es una marca del prestigio, del lujo de vida que llevan. Pero al mismo tiempo, el vino es un símbolo de la miseria y fracaso en las manos de los desfallecidos y amargados de este mundo. Esa es la realidad. Ese es el engaño del enemigo. Creer que son más hombres, que son más mujeres, que hacen lo que quieren, que tienen libertad, que tienen independencia, que hacen lo que los adultos hacen, que ya no tienen que darle cuentas a los padres, pero también sufrirán las consecuencias y sus desgracias serán lamentables. El diablo no tiene reparos en causar daño a pobres y a ricos, a humildes y a orgullosos. Su tarea es desvariar el juicio de los hombres, desvariar el juicio de los hermanos. Si estando sobrios nos cuesta tomar decisiones, estando sobrios a veces nos equivocamos, ¿sí o no? Imagínense cómo son
bebedores, que su mente está trastornada, toman decisiones ridículas, hacen daño a su familia. Después algunos se arrepienten demasiado tarde. El diablo no quiere que pensemos ni actuemos con cordura. El diablo quiere arrastrarnos en pasiones vergonzosas que los apartan de Dios y su justicia. La Biblia, por ejemplo, habla de hombres que se dieron a tener varias mujeres. Y la misma Biblia nos explica las consecuencias lamentables que vivió Jacob, con mujeres peleándose entre ellas y los hijos peleándose entre ellos. Y las consecuencias que vivieron el mismo David, que tuvo varias mujeres, vivió consecuencias tristes y lamentables, porque vivían conforme los demás pueblos, pero estaban llamados a irse a santificando y dejando las costumbres del mundo, porque las cosas que hicieron, como beber vino y tener varias mujeres, les pasaron factura, aún a los siervos de Dios. Por eso debemos aprender nosotros. Y debemos esforzarnos por poner en práctica y darle gracias a Dios. Yo pienso que lo correcto es que nos pongamos de pie y le digamos a Dios: gracias por advertirnos, gracias por aconsejarnos. Pongámonos de pie. Gracias.